gracias por estar aquí con nosotros. Hoy es un día especial porque clausuramos otro año más este ciclo de conferencias que llevamos haciendo desde la Carta Malacitana más de 17 años ininterrumpidos, 16. Yo le voy poniendo años y a veces le quito. Presidente, desde 2008. Yo no estoy ahora para contar. 17. Desde 2008 ininterrumpidamente, con lo cual gracias a todos por los que siempre venís y que estáis aquí con nosotros, y gracias también, como no, a esos patrocinadores maravillosos que nos apoyan. Ya saben que la UMA, Gastrocampus de la UMA, en nuestra casa de turismo, es parte de nuestra casa, igual que lo es el Ateneo de Málaga, Diputación de Málaga con sabor a Málaga, la Mallorquina, que nos provee de unos maravillosos tapas y degustaciones que después vamos a tomar, la denominación de origen Málaga, Sierra de Málaga, de vinos también, con lo cual a todos ellos muchísimas gracias. Como les decía, hoy clausuramos las conferencias, no las tertulias la clausura mi compañero Marco Chacón el día 28, si no lo recuerdo mal, efectivamente el 28 también aquí en este mismo sitio, con lo cual os emplazo a que vengáis. Y como viene siendo de recibo el presidente de la Carta Malacitana, Antonio Carrillo, pues va a hacer un breve resumen de lo que ha sido este año 2023-2024, así que cuando quiera, Antonio. Bueno, pues buenas tardes. Agradecer la presencia de todos en esta casa que la Facultad de Turismo nos cede tan generosamente, y lo cual agradecemos, y a Antonio, su decano, que está aquí con nosotros también. Y bueno, pues es verdad que desde la pandemia nos vinimos aquí y casi la hemos convertido en algo habitual. Algunas conferencias las seguimos haciendo en el Ateneo y en el Pimpi, pero la mayoría, sobre todo las que llevan pues algo de manipulación de cocina o de degustación de algún aperitivo, pues es más conveniente hacerlo aquí porque tenemos más espacio. Pues como decía Laura, este año cerramos la temporada número 15, porque empezamos en el 2008-2009, esta sería el curso 23-24, con lo cual son 15 temporadas, que multiplicado por una media de 7, 8 conferencias cada año, pues nos vamos a casi las 120 conferencias, que yo creo que es un número importante. Y de hecho estamos pensando en hacer una publicación que recoja todos los temas tratados y todos los conferenciantes que han pasado por este ciclo. Y la verdad es que es una sorpresa y una alegría contar con tantas personas tan importantes y de temas tan candentes y tan al día de los que se tratan aquí habitualmente. Y este año, pues, el ciclo de conferencias pues es, digamos, conducido por Laura y bueno, pues es la que hace la presentación de la propuesta de conferencias y después en junta directiva la terminamos de pulir y se aprueba y se hace público para que tengamos una previsión de todo lo que va a ser el ciclo anual de las conferencias. Este año, que es el curso 23-24, pues empezamos el ciclo de conferencias aquí, en la UMA Gastrocampus, y fue el 19 de octubre, y bueno, pues hubo una mesa redonda que la compusieron Luis Pineda, que es el propietario de la agencia de viajes Viajar con mucho gusto, tiene un nombre muy sugerente, y estuvo también Javier Frutos, que es presidente de la Federación de Empresarios de Andalucía, y Esperanza Peláez, que es periodista gastronómica. El tema fue un tema muy curioso también, que localizó Laura, a ver si lo digo bien, que es Globalization, cambio de paradigma. Bueno, pues es un concepto que nos hemos traído de América y que, bueno, pues supone un nuevo escenario geopolítico que conduce a la relocalización de las cadenas de alimentación, en fin, tal y como nos empezamos a mover y todo lo que ha supuesto la llegada de la pandemia y estos cambios tan importantes que nos han llegado y que, bueno, hemos tenido que admitirlos como algo nuevo y que pues ha supuesto un cambio importante. Nos fuimos después al 20 de noviembre y tocamos el tema en el Ateneo
de cambios de tendencia en los hábitos de compras y de consumo. Y aquí tuvimos dos personas muy innovadoras, que es Francisco Moreno Flores, que es creador de Puro Huerto. Si algún momento de su vida quieren poner un huerto urbano, pues contactan con Francisco y seguro que les va a asesorar adecuadamente para todo lo que deben de hacer, la compra de semillas, la plantación, el riego, la poda, todo lo que es el cultivo lo pueden hacer ellos y lo dirigen y es verdad que es un concepto que se está poniendo también de moda, es decir, hay muchísimas terrazas en Málaga que están totalmente desocupadas y si hubiese un poquito de iniciativa, pues llegará el momento en que se podrían autoabastecer de verduras y de muchas cosas, es decir, que dicen que si seguimos así, con esta falta de agua y esta falta de cultivos, pues para comernos una lechuga no la vamos a tener que plantar en nuestra terraza, si no va a ser en pastillitas o en alguna cosa. Bueno, pues es una cuestión importante y estuvo acompañado por Alegría Novo de Lorenzo, que es asesora de comercio, gestión de la vida pública y fomento de la actividad empresarial del Ayuntamiento de Málaga. Y es un tema pues, que también fue muy novedoso y estuvo muy interesante. Nos vamos a diciembre y el 11 de diciembre lo dedicamos a los platos festivos tradicionales y sus nuevas versiones. Y aquí tuvimos al propietario de un restaurante de Álora, Abilio, que si todavía no han ido a visitarlo, pues están cometiendo un pecado. Hay que ir a ver a Abilio y hay que ir a ver lo bien que cocina, lo bien que se come y las cosas tan artesanas y tan naturales que tiene en su restaurante. Cambiamos de año, en enero del 2024, pues lo dedicamos a las tendencias gastronómicas de este año nuevo. Entonces, esta conferencia se hizo en el Ateneo de Málaga y la dirigió María Sánchez, que es periodista gastronómica, en aquel momento de ABC Gourmet, y que bueno, pues también estuvo hablando de todas las novedades que en este año se están empezando a incorporar. Ella me acuerdo que decía que bueno, pues otro tema de la pandemia es que nos ha traído a primera fila lo que es los productos locales y los productos de temporada, es decir, consumir lo nuestro, porque en pandemia es lo que nos llegaba, los medios de transporte no funcionaban bien, entonces tuvimos que recurrir a la tienda de la esquina, al panadero de la esquina, en fin, que eso, pues al bar de abajo también, por eso ahora es una moda que se implantó entonces y que sigue, es decir, que hemos descubierto los bares de barrio, y eso es lo que María decía en su conferencia. Nos vamos al 14 de febrero, cocinar día a día, desperdicio cero, rescatando los tuppers, y esta conferencia la hizo Miguel Herrera, que yo creo que lo conoce todo el mundo, porque Miguel se ha hecho muy famoso porque es una persona muy generosa. Él es propietario de muchas cosas, entre otras, pues el famoso hotel de la Cueva del Gato, y bueno, pues también tiene un restaurante en Estepona, tiene catering. Miguel se hizo famoso porque también en tiempos de pandemia se dedicó a llevar comida a las personas mayores que no podían salir de casa y llegaba a repartir hasta 800 menús diarios. Tanto es así que la información llegó a la Casa Real y el rey le dio la medalla al mérito civil. Y bueno, pues también esa generosidad le llevó a obtener ese alto galardón. Y es verdad que Miguel en su restaurante de la Cueva del Gato pues practica las políticas de residuos cero. Todo se recicla y todo se reutiliza, no se tira absolutamente nada, que es a lo que nos vamos a tener que acostumbrar, queramos o no. Continuamos y nos vamos a marzo, y en marzo pues también tuvimos un tema muy bonito que es, y muy peligroso, que es clima y alimentación en el mar y en la montaña. Y para ello tuvimos a José Carlos Báez Barrio Nuevo, que es científico, titular adscrito al Centro Oceanográfico de Málaga, del CSIC, y bueno, pues la verdad es que en algún momento casi consigue alarmarnos de lo que está pasando en el mar, de cómo los peces se están adaptando a esta subida de temperatura, cómo en Málaga pues ya es difícil pescar sardinas,
y él decía que las mejores sardinas del Mediterráneo se pueden coger ahora, se pueden pescar en el Golfo de León, en Francia, una cosa totalmente sorprendente. Y es más, la famosa concha fina de Málaga, ya no hay concha fina en Málaga. No se sabe de dónde vienen, pero en Málaga, por un fenómeno que nadie sabe por qué ocurre, están desapareciendo. Y no solamente este bivalvo, que es muy conocido, sino otros bivalvos que no se consumen y también están desapareciendo. Es decir, que no es porque estemos, digamos, haciendo capturas excesivas. Bueno, pues son cosas que están investigando los científicos y que en su momento pues llegarán a conclusiones. En abril pues tuvimos a un gran amigo, a Sebastián Martín, que es pescador y lo conocemos todos y es propietario del restaurante Chin Chin, y habló del mar y su temporalidad alimentaria. La conclusión más importante de su conferencia es que en el mar no existe temporalidad. Todo el año se capturan sardinas, todo el año se capturan todos los peces que hay en el mar. Lo que pasa que evidentemente pues, el momento en el que tienen más grasa, en el momento en el que están más gorditos, pues son unos meses en el año. Pero todos los días se pueden hacer capturas de la variedad de pescados que hay en el mar. Y hoy estamos en la conferencia de clausura, en el que teníamos 4 grandes chefs, 4 grandes cocineros, 4 grandes empresas. No ha podido venir Rubén Antón porque ha tenido un tema de un accidente familiar y no ha podido venir. Pero sí que hoy contamos con 3 restaurantes, digamos, estrella, emblemáticos de la cocina malagueña, a los cuales, pues evidentemente, vuelvo a repetir como lo de Abilio. Si alguien todavía no ha ido a cualquiera de estos 3 restaurantes, es una obligación para degustar una buena cocina, un buen menú y un excelente servicio. Y bueno, los presentará Laura ahora, pero son Mateo de Venitis, Camilo de Patio de Beatas y José Andrés de Almijara. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un año, un ciclo muy interesante, con el aforo lleno en todas las conferencias, y eso pues es de agradecer que despertemos ese interés en todo esto de la cultura gastronómica, que yo creo que es una cuestión que nos debe de preocupar y nos debe de interesar, pues para, en fin, para alimentarnos bien. Al fin y al cabo, si dicen por ahí que somos lo que comemos, ¿no? Pues si comemos con criterio y elegimos con criterio, pues evidentemente vamos a estar más felices, más contentos y vamos a tener una vida más saludable. Adelante, Laura. Bueno, vamos a... En ese aplauso le quiero además agradecerle porque, bueno, yo coordino, pero es verdad que cuando la vida me atropella, que es demasiado a menudo, siempre está el presidente al quite, Laura, es total, porque, bueno, al final, cuando uno ejerce muchas facetas de su vida, es complicado. Así que agradecer a Antonio por esos capotes que también están muy bien echados. Él los ha presentado, Benetis, que está en Benalmádena, él es Mateo Mansato, el propietario y jefe de cocina. Tiene una cocina, son cocinas muy diferentes, pero tienen muchas cosas en común, que es la sensibilidad del producto local, y por eso están aquí hoy con nosotros, ¿no? Camilo Rojas, que es el jefe de cocina de Patio de Beatas, que está en el centro, que por eso la ubicación es importante también, porque eso igual, porque eso igual puede condicionar o no las cartas, que eso también vamos a hablar. Y luego, bueno, pues José Andrés Jiménez, que lo ha presentado también, de Almijara Casual, que está en enero de esos programas, en la calle no me la sé, si sé cerca está Vialia, lo que no me sé es el parque. El pasaje San Fernando. Eso, el pasaje San Fernando. Yo siempre me gusta decir que estamos en el Perchel. En el Perchel, efectivamente. Está yo al lado de Vialia, cuando he ido a comer a tu casa, es un sitio más muy cómodo porque hay mucha zona para aparcar también. Puntualizo todo esto porque ahora hablaremos si la ubicación es importante o no a la hora de diseñar las cartas, porque igual quién te entra por la puerta, ¿no? Eso igual es importante. La conferencia se llama La evolución de la carta, ¿no?, del restaurante estos últimos años, y lo primero que me gustaría que reflexionásemos, aunque tenemos ahí el micro, yo voy a ir pasando los micros, ¿vale? Yo voy a ir pasando el micro, me gustaría que me dierais vuestra impresión
de cómo ha ido cambiando en la última década, vosotros que lleváis un bagaje tan largo, ¿no? O sea, tenéis ese feedback de tantos años, cómo han ido cambiando las cartas de los restaurantes en la última década. No sé quién sabe, ¿tú? Venga. Bueno, yo arranco mi carrera profesional en Italia en el año 95-96. 30 años casi, donde es verdad todo el concepto carta ha ido cambiando mucho. Ahora estamos hablando mucho de lo que es el producto, de cortes y tal, y hace 30 años incluso era complicado encontrar un restaurante que tuviera solomillo o entrecot. Esto eran ya los restaurantes de alta categoría, porque realmente los restaurantes al uso donde iba la inmensa mayoría de la gente estaba concentrado en un producto estrella de la casa, un guiso o algún plato específico, luego ya algún adorno, pero que la carta realmente hace no mucho más que 20 años probablemente podría tener 10, 12, 15 platos como mucho. La carta evoluciona muy rápido. Al día de hoy yo creo que le pasa a la carta lo mismo que le pasa a los adolescentes. Del todo ya, lo quiero probar ahora, a ver dónde lo encuentro. Y entonces al final esa globalización de las redes, de tantos platos más exóticos, más diferentes, más variados, pues hacen sí que lleguen a las cartas, porque al final el cliente quiere probar a ver qué es. Antiguamente, como es verdad que generaciones anteriores eran más restías a las novedades, ahora como engullimos hasta demasiado. O sea, que tenemos modas que antiguamente duraban algunos años, ahora las modas ya llegan a durar incluso meses, porque como que engulle todo demasiado rápido lo que yo veo que un poco son las modas ahora mismo en la carta. Bueno, en este caso, hablando sobre la evolución de la carta, yo llevo en la vinoteca aproximadamente unos 8 años. Desde que llegué, me acuerdo, en esos años siempre mirábamos más que todo a las cocinas más internacionales, ¿no? Viendo más que todo a Asia, Latinoamérica y demás. Nosotros estamos haciendo totalmente lo contrario, es volver otra vez a los inicios, al producto malagueño. Tanto en el caso, por ejemplo, chivo, volver otra vez a tener en carta un producto tan bueno que tenemos aquí en Málaga. Creo que tenemos muchísima suerte. Tenemos la suerte de contar con el mango, el aguacate aquí de la Sharquía. Entonces lo que estamos intentando es volver a esos platos más de antaño, siempre con una forma diferente de ver las cosas y siempre dando nuestro toque, pero siempre evolucionar. Y como dice Mateo, la verdad que hay mucha tendencia ahora mismo, sobre todo con platos exóticos, ¿no? Tenemos el ceviche, ahora mismo estamos en un boom muy fuerte con el tema de la comida japonesa, con el tema del sushi. Pero bueno, esto tenemos que enfocar cada cocina y cada chef en su restaurante de la forma y el público que cada uno va teniendo. Entonces es según el criterio de cada chef y de cada restaurante, pues ir más o menos yendo a lo que la gente le guste y sobre todo el público y la capacidad que tenga su restaurante. Bueno, buenas tardes a todos. En nuestro caso, este año hemos hecho 35 años, ¿vale? Abiertos. Yo empecé con 13 años en el negocio, a día de hoy, pues este año si no pasa nada, cumpliré 44. Aquí hay clientes presentes y que conocen la trayectoria de Almijara desde los inicios hasta hoy. Almijara ha cambiado muchísimo. Si hoy en día miramos atrás Almijara, pues claro, evidentemente no tiene nada que ver, pero ha tenido que adaptarse a las fuerzas, a los tiempos y a las costumbres y a los cambios de la sociedad de a día de hoy. De aquel bar de barrio que daba desayuno, comida a diario y demás, pues poco queda, pues porque el barrio nos ha cambiado por completo. Donde antes dábamos 150 desayunos, es que teníamos al lado a Gestrisán, a Junta de Andalucía, a Correos, a Telefónica, a muchos organismos oficiales que generaban mucho movimiento en la zona y daban mucho y había muchísimos trabajadores. De eso nos nutríamos por los pequeños negocios que habíamos en la zona. La zona empieza a cambiar, empieza a llegar la crisis económica, empieza a cambiar todo y nos damos cuenta de que esa base que teníamos, pues había que modificarla y empezar a adaptarlo todo a los nuevos tiempos. Empezamos a ver que teníamos dos carteras de clientes también, ¿no?
Una que veníamos arrastrando desde el año 89 y que debíamos de ir manteniéndola y adaptándola a los nuevos tiempos, y otra que por necesidad teníamos que ir generando nuevas para llegar al futuro. De ahí vienen todos los cambios de Almijara. Seguimos con nuestros guisos tradicionales, seguimos cuidando el producto local. No estamos adheridos a la marca Sabor a Málaga, pero por vagueza mía de no haber solicitado la documentación, pero trabajamos todos los productos, vinos, carnes, bueno, pues todo lo que se puede aportar, no por tendencia, no por moda, sino porque creemos, conocemos al productor de primera mano y confiamos en lo que damos. No, fíjate, yo creo que si se me escucha, no hace falta que... todos habéis apuntado las tendencias porque obviamente influye la elaboración de las cartas. ¿Hasta qué punto influye las tendencias en la elaboración de las cartas y hasta qué punto influye lo que piden los clientes o lo que vosotros también, ¿no?, cómo os arrastráis o cómo os influís? Porque al final todos cogemos inspiración de todo, ¿no? No sé, realmente las tendencias, ¿cuánto pesan? Esas modas, ¿cuánto pesan? Bueno, no sé, hay veces que yo normalmente lo que hago es cuando algo se está poniendo de moda, no hacerlo. Hago todo lo contrario. Porque al final todos vamos a tener lo mismo. Si hay ceviche aquí, allí, allí. Entonces intento salirme ya de esa línea porque al final el público va a encontrar lo mismo en distintos negocios. De una forma, de otra, tal, pero intento salir. Eso es lo que yo intento hacer. En este caso, con el tema de las tendencias, pues es verdad que es complicado llevarlo. ¿Por qué? Porque el público siempre está buscando ese toque diferente. Pero bueno, el hecho es, tenemos que ser razonables y ver que en una carta no puede haber hamburguesas, sushi y de todo lo que la gente pide. Porque vamos a ver, como se dice, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces cada casa tiene que tener su concepto y su idea de negocio. O sea, si el restaurante de enfrente está haciendo hamburguesas, yo no tengo por qué hacer hamburguesas porque se ha puesto de moda. Es una tendencia que va a durar X tiempo, que se va a mantener las de siempre, porque Málaga también con el tema de las hamburguesas y demás llevamos muchos años. Y nadie os lo pide, o sea, las cosas no lo piden. Oye, ¿no tenéis tal? Sí, muchas veces sí, y pasa que nos piden muchísimas cosas los clientes, pero bueno, no podemos gustarle a todo el mundo, ¿no? No llueve bien para todo el mundo, así que tenemos que ser fieles también a nuestro concepto de restaurante, a nuestra idea ya en este caso como chef, ¿no? Y guiarnos más o menos de lo que creemos que va a funcionar. Bueno, yo creo que de base, no sé cómo enfocarlo eso, si enfocarlo como yo entiendo que está funcionando ahora mismo el concepto carta, evoluciones y todo eso, o cómo yo lo entiendo en Venetis. Es que son dos cosas muy diferentes. O sea, entendemos lo que son el mundo actual, la moda y lo que funciona. Y salimos en el centro de Málaga y vemos lo que funciona. A nivel gastronómico igual no nos parece bueno o apropiado, pero funciona. Entonces, si hablamos de gastronómico o hablamos de negocio, porque es muy diferente el tema. O sea, yo siempre digo una cosa, el cocinero bueno hace la cosa diferente y buena y tal, y cuando te dicen que lo hacen por el cliente, te están mintiendo. Cada cocinero bueno evoluciona y hace por ego personal, porque quiere ser mejor que los demás, porque quiere tener una idea diferente que otro. Que cualquiera te diga, no, yo lo hago por los clientes porque para mí los clientes son lo primero. Eso es mentira. Si para ti los clientes fueran lo primero, haría en tu carta lo que hace todo el mundo y lo que llena los restaurantes. No haría lo que solo tú haces, porque tú al final no lo haces por tus clientes. Entonces, el concepto para mí de Venetis era una carta donde, claro, yo venía de Italia con un concepto aquí de cocina italiana españolizada, que la verdad me daba bastante fatiga verla, y la idea mía era demostrar que al final las raíces, el Mediterráneo y el mestizaje que había entre Italia y Málaga estaban ahí, eran presentes, y es lo que trabajamos, ¿no? Donde elaboramos platos desde la sardina, el chivo, y donde utilizamos mucho producto local para hacer recetario italiano, donde al final podemos hacer cocina fusión sin tener camiones viajando miles de kilómetros. O sea, porque al final
cualquier elaboración, los ingredientes al final son muy parecidos en todo el mundo, quitando alguna fruta, alguna tal, pero que luego pescado que hay típico en Latinoamérica, pues luego hay otros por aquí que pueden tener algunas similitudes donde se pueden reproducir platos. Al final, un poco adaptarnos al producto local. Entonces, claro, el tema de la evolución de las cartas, claro, es una visual muy diferente. En mi restaurante, pues para mí es importante que cada plato nuevo tenga un porqué, una historia, y yo siempre digo, prefiero sacar 2 platos al año, pero que tengan un sentido, antes que sacar 45 que no tengan alma. Que esto sea lo que funciona o no funciona, esto es otro tema. Yo sé que es lo que yo quiero hacer, pero ¿por qué me llena a mí realmente? Porque es lo que quiero ofrecer a los clientes y quiero que sea la parte de mí que conozca el cliente. Ahora, el tema de negocio, hay gente que se lo ha montado mucho mejor que yo y que entiende la carta mucho mejor que yo, y lo que demanda el cliente y lo que no demanda el cliente mucho mejor que yo. Sin ir más lejos, estaba hablando antes del matahambre, que era una carta que al principio, cuando lo conocimos, no parecía asombrosa. O sea, era una carta con no sé cuántas páginas, tardaba hora y media para ver todo lo que tenía en el restaurante, que cualquier gastrónomo, cualquier chef, cualquier director de restaurante te diría que jamás tendría sentido una carta así, porque esto es un desaprovechamiento de producto, una sobrecarga de trabajo, y tenía cola de 2 horas para gente comer ahí. Producto de quinta gama, que todo el mundo sabía que era de quinta gama, que no era nada que mejor de lo que te podía comer en cualquier otro lado de Málaga, pero tenía cola afuera. Y una carta extensísima, y muchísimos cocineros te dirán, la carta tiene que ser escueta y con muy poca cosa. O hay algunos que con cartas largas funcionan, que no funciona. De negocio, mi siguiente pregunta era precisamente de esa homogeneización que apuntaba José Andrés, de se pone de moda el bao, todo el mundo tiene pan bao. Después la yoza, todo el mundo tiene yoza. Después el brioche, todo el mundo tiene... O sea, vamos pasando, ¿no? Pero ¿hasta qué punto un restaurante, que es un negocio, a lo mejor, no sé, yo no tengo restaurante y digo, bueno, tengo que tener X platos que sé que están de moda, los puedo llevar a mi terreno, pero necesito tenerlo porque me ayuda a sustentar económicamente el resto de propuestas que son más personales. No sé si eso es un debate interno, o lo tenéis asumido que no, o directamente soy un poco más kamikaze en ese sentido, es decir, yo tiro por la tangente y voy por otro lado, no sé. Yo en mi caso la vanguardia se la dejo a Dani Muñoz. Él que es la vanguardia, yo me quedo atrás con la escopeta. Vamos a ver, yo creo que es inevitable, sobre todo dependiendo mucho de dónde estás. Cuando la gente pasa delante de tu restaurante, yo tengo un restaurante que al final vive también de 4 meses de verano, donde hay muchos extranjeros residentes en Benalmádena que pasan delante del restaurante, leen la carta, pues al final, si tú le pones un nombre complicado o cosas que ellos no van a entender, sabemos perfectamente que el cliente, antes de pasar por tonto, no entra. Antes de no saber a lo que va, pues prefiere quedarse fuera. Entonces creo que sí hay alternativa y no hace falta hacer un bao con cochinita, que se puede hacer un bao con chivo, se puede hacer un bao con tiras, se puede hacer una yoza con un guiso malagueño, se puede hacer un tartar de calamar a la malagueña. O sea, se puede ir haciendo todos estos platos que el nombre, que al final es lo que nos ayuda, bao, hamburguesa, nombre X, universal, a lo mejor, exactamente, ¿no? que el cliente pueda asociar, donde nosotros por ejemplo tuvimos un tiempo, hay una hamburguesa que luego la quitamos, pero al final nuestro público nos demanda hamburguesa, pero una hamburguesa con sabores italianos, donde había una mayonesa de albahaca, un queso ahumado. Entonces al final donde metíamos la hamburguesa, pues productos que nos representaran a nosotros, o sea, no lo tiene que ser por una New York cheeseburger, o sea, podemos ir al final utilizando productos y bases conocidas con ingredientes que nos identifiquen, entonces tenemos un poco las 2 caras de la misma medalla. Claro, en este caso, por ejemplo, el tema de las tendencias con los platos y demás, como decía Laura, con el tema de los brioches, los baos y demás, hombre, si tú crees que te pueden encajar en una carta y llevarlo bien a tu terreno, pues lo puedes hacer. En este caso, hablando de las yosas, nosotros teníamos en la carta anterior, teníamos unas yosas de gamba roja con rape, y hacíamos un gazpachuelo a base
de ají amarillo. Entonces le damos ese toque nuestro, personal, pero que, bueno, que la gente malagueña también tendría a ver. La gente malagueña, en el sentido de los más puritanos, decía, eso no es gazpachuelo. O sea, un gazpachuelo picante con lima, no me jodas, que lo entiendo perfectamente, pero bueno, yo lo llevo a mi terreno. Entonces, en ese caso, o el chivo en este caso, Antonio un día me lo dijo, que yo era un kamikaze con el tema del chivo, porque lo metí dentro de un buñuelo con tinta de calamar y gel de citronela. Me decía esto, a ver, ¿qué te está pasando? Pero bueno, es eso, lo llevo más o menos a lo que yo quiero ver y que la gente vea en este caso de mí, sobre todo poner en los platos mis raíces y lo que llevo viendo desde pequeño con mis padres. Por eso utilizo tanta lima, utilizo tanto picante y demás, pero siempre también utilizo también, he tenido también baos, he tenido brioche, pero lo mismo, lo llevo a mi terreno. No voy a hacer lo mismo de un bao con carrillada y salsa a la pimienta, o que muy bien, o sea, la gente que lo hace y le sale estupendamente, genial, no es una crítica ni mucho menos, pero intento que haya algo diferente en esa propuesta, aunque sea la misma elaboración que muchos restaurantes puedan tener. Yo coincido en lo mismo que están diciendo los dos, vamos. De hecho tengo bao y me meto yo mi propio producto, trabajamos el producto local. Lo único que no coincido es yo sí cocino para mi cliente. Yo no lo dejo para mi ego, y mi ego lo saco en formato sugerencia o en formato... Yo no he dicho que yo cocine por mi cliente, que por mí. Yo digo que en general la evolución de la cocina, de los grandes cocineros que no quiero ni siquiera hablar de lo que estamos presentando, los grandes cocineros que hablan tanto al final a los clientes, que al final la evolución es nunca jamás se hacen, bueno, yo creo que me escuchan de todas formas, que nunca la evolución se hacen pensando a los demás. Ninguna invención, o sea, el tío que inventó la rueda no pensó al mundo va a ser más cómoda la rueda. El tío se le ha ocurrido, luego ya vino muy bien para todos, pero que al final todo lo que van evolucionando lo hacen básicamente pensando más en un proyecto introspectivo más que introspectivo. ¿Tú tienes tu opinión, no? Sí, yo... No, que digo que no era algo referente a nosotros. No, era... sí, te he entendido. Y bueno, poco más. La verdad que eso. Intento sacar ese tipo de cosas a lo mejor más personales, más platos que no son tan vendibles en el día a día y no me van a hacer llegar a pagar las facturas, que al final es para lo que estamos, para lo que estamos aquí. Pues eso sí lo saco más en formato de degustación, o no sé, hace 2 semanas tuvimos un tartar de gamba con un gazpachuelo, un fondo de gazpachuelo y demás. Había clientes, ostras, ¿esto por qué no lo tienen metido en carta? Pues porque no es vendible. No todo el mundo va a entender de la misma forma, era un gazpachuelo tibio y no puedo mantenerlo en carta, un producto caro que como lo mantenga pues, quizás me cueste 1000 dinero. Claro. Y si lo saqué en formato más de sugerencia y demás. Claro. Eso también vamos a hablar del tema de los precios, pero habéis comentado, ya habéis empezado a hablar de la quinta gama antes de empezar a meternos en producto local y me interesa, porque la quinta gama, cuidado, hay mucha quinta gama y hay muchas calidades de quinta gama. Entonces, no voy a decir, ¿vosotros utilizáis quinta gama? Por eso no lo voy a preguntar, pero ¿consideráis, no lo sé, igual es una locura, que debería estar reflejado en las cartas de alguna manera o no? Porque a lo mejor, pregunto, a lo mejor dice, bueno, es que a lo mejor una buena aceituna, unos buenos encurtidos, ¿se puede considerar quinta gama? Yo no voy a poner a encurtir una loreña, lo estoy inventando. O es que yo compro unas croquetas a una fábrica que realmente hacen bien, o el pan, ¿no? No sé hasta qué punto eso puede ser contraproducente o no, o dónde está la línea para poner, si es que hay línea. No sé, el quinta gama es que... Yo pienso que debería de haber línea. Sí. De hecho, yo he quitado algún plato de la carta porque no quería que me confundieran porque fueran platos de quinta gama. Hacíamos un rabo de toro, estofado, receta súper tradicional, lo poníamos sobre una torta de rosales y en el momento que proliferó los baos de rabo de toro, los baos de tal, lo que hicimos fue directamente quitarlo. Porque entre el trabajo que tenía, el desmigar el rabo, toda la historia, que además corriendo te señalaran como que era quinta gama, pues decidimos quitarlo. Nosotros, sí es verdad que, por ejemplo, el pan no lo hacemos nosotros, el bao no lo hacemos nosotros, hay cosas que sí no hacemos, como por ejemplo ese tipo de cosas, pero que no son quintas. Pero todo lo que es referente a guiso y demás, eso lo hacemos todos nosotros. No sé si, a ver qué opináis vosotros. A ver, por ejemplo, digamos, hace poco vi una entrevista que le hicieron al chef, a José Andrés, el que tiene el restaurante, bueno, bastantes tipos de restaurantes en Estados Unidos,
Y en Estados Unidos se estila una cosa que es por cada restaurante, si lo hacen los propios, o sea, su cocina la hacen, ponen una pegatina, ¿vale? Si es quinta gama, pone nota, ¿vale? Entonces va como una especie como de abecedario. Creo que eso estaría muy bien implementarlo aquí. ¿Por qué? Porque también es el hecho que se le da un reconocimiento al restaurante que está haciendo algo desde cero. O sea, no es lo mismo, ni mucho menos vuelvo a lo mismo, es una crítica. Cada restaurante es un concepto y cada empresa es mente diferente. Pero creo que debe que haber un reconocimiento al restaurante que lo hace todo desde cero. Creo que es un equipo que está trabajando desde por la mañana para que cuando llegue el comensal lo tenga todo hecho y fondos, salsas que tardan días en hacerse. Entonces que le tenga el mismo reconocimiento a una empresa, llámala X, con un restaurante que lo hace todo desde cero, no me parece como medio justo en ese caso. Entonces creo que debería por lo menos un reconocimiento, por lo menos que la carta sea, si es un 80% que lo hace desde cero, tener ese reconocimiento. O algo que lo identifique. Exacto, sí, que identifique que tú haces todo desde cero o no lo haces, que tampoco está nada mal, ni mucho menos. O sea, a todos nos encanta McDonald's y es una cosa que ni mucho menos criticamos su forma de hacer las cosas, pero nos gusta. Pero no podemos pretender que un restaurante, digamos, como Caleja, por ejemplo, poniendo aquí un nombre, tenga el mismo reconocimiento, ¿no? Porque es una cocina que va de fondo, de cero. Entonces creo que cada cosa tiene que tener su propio reconocimiento. Sí, no, un poco lo mismo. Al final la quinta gama y viva la libertad de que cada uno en su casa haga lo que le da la gana. Sí es verdad que sería justo que el cliente lo supiera, sobre todo para todos estos cocineros y empresas que siguen creyendo en la elaboración. Entonces, claro, a mí muchas veces el cliente me dice 16 € una lasaña que me ha puesto en una cucharada. Digo, claro, es que están los 2 días hacer el guiso de chivo. Y del chivo, una vez que le quitan los huesos, queda muy poquito. Vamos a ver, es que determinado tipo de cosas el cliente no lo va a entender. Entonces, o nos cerramos los ojos y entendemos que solo los clientes gourmet somos lo que queremos o solo lo que entienden, pero es que realmente el cliente que entiende probablemente es el 0,1% de la clientela que sale a diario a comer. Entonces, todos los demás realmente salen a tomar algo. Lo que sale realmente a comer, a disfrutar, pues son muy pocos. Y es verdad que sobre todo hacia esa gente, porque es verdad que el tío que le sale a tomar algo le va a dar igual leer que haya una pegatina o no, pero sí sobre todo para estos clientes que les gusta la comida sería justo que supieran realmente cuál es el trabajo del chef y cuál no lo es. Claro, y a lo mejor lo que apunta Camilo no solamente es para reconocer el trabajo que hacéis, que no es poco. Por ejemplo, le pasa a Mariano que tarda mucho en levantar la persiana porque siempre tiene cola. ¿Por qué? Pues porque es que hay que hacer mucho. Entonces es muy fácil levantar la persiana a tu hora si tienes otro tipo de concepto de cocina, ¿no? Y ¿no creéis que sería, al hilo de lo que ha dicho en la propuesta, interesante también para que aquellas personas que dices tú que salen a comer pero que solamente salen a tapear y no miren, empiecen a poner en valor lo que hay? También sería justo para el comensal, ¿no? Porque a mí muchas veces me han intentado colar cosas que digo, esto no te lo crees ni tú. O sea, esto canta por bulería. Yo a lo mejor me callo por respeto o tal, o voy con gente y bueno, ya está, tampoco en plan de ir como una cruzada, ¿no? Pero te lo estás cobrando a precio de como si llevara de las 7 de la mañana dándole vuelta a la olla. Ese es el problema, que también puedo, no sé. Bueno, no sé si os parece justo o no. Ahora yo te quiero que empecéis vosotros a opinar. A nivel general, yo a lo que me refería con el tema del cliente que sale a tomar algo es que no va a valorar en sí el concepto que es el casero, no, porque realmente lo que sale a picar lo que sea. Ahora, eso sí, a la hora del precio, al final, te digo una cosa, habrá cliente que te diga, pero si yo lo hago yo de cero y tal, te lo tengo que cobrar a 18 €. Y si lo compro de quinta gama, te lo puedo cobrar a 16. Y habrá clientes que te dirán, pues cómpralo de quinta gama, que lo vende más barato. Ya que hay clientela muy compleja a la hora de entender las cosas. Ya que no es... Y al final yo creo que lo importante sería un poco a lo que lanzaba de los sellos y tal. Yo creo que puede ser una vía bastante viable. Ahora, si no hemos conseguido tener controles de trabajo para que en la hostelería se haga la hora que se tenga que echar en los restaurantes, imagínate ya para que haya un control de calidad. Esta tarde hay precisamente un reportaje en televisión sobre la quinta gama.
¿En qué? ¿Perdón? Esta tarde, que hay precisamente un reportaje en televisión sobre la Quinta Gama. ¿Sí? ¿En qué televisión? No sé si era en el 4 o algo de esto. Ah, bueno, pues mira, a lo mejor podemos continuarlo después Yo en su casa. creo que es un y tema ver que un se poco. está moviendo bastante. Yo creo que es algo que empieza a preocupar, no sé si estáis de acuerdo, que la Quinta Gama, porque bueno, todos los que estamos aquí, al final les pasa como a ellos, tenemos esa sensibilidad al producto local, a las cosas bien hechas, y oye, pues no estaría de más saber si pagamos, o sea, si es justo lo que pagamos. Hay momentos en los que decir, todo tiene cabida, ¿no? Puede tener cabida el cocinero o la cocinera que realmente parta desde cero, los que alternen, a lo mejor incluso por espacio. Es que no tengo, me encanta, yo conozco a un cocinero que me dice, me encantaría hacer pan, pero ¿dónde lo hago? ¿Y cómo lo hago? O sea, ¿a qué hora? Yo ya no doy, es normal, ¿no? O encurtir, yo conozco a gente que dice, yo me he propuesto encurtir, pero no me queda igual. Digo, yo creo que no deberías meterte en ese nivel, porque ya hay unos encurtidos maravillosos que te pueden acompañar a tus platos y lo que hace es sumar, no restar. Yo creo, ¿no?, que a lo mejor te quita tiempo de hacer otras cosas. No sé qué opináis vosotros, si queréis que a lo mejor... Bueno, yo creo que la Quinta Gama ha venido para quedarse. Eso por desgracia. Pero hay una Quinta Gama que utiliza el restaurante que tiene diferentes niveles de calidad para poder presentarse a un cliente, porque es muy barato hasta unos niveles que son bastante elevados. Pero también es verdad que la Quinta Gama ha llegado a los lineales del supermercado para consumo doméstico. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque los precios que hay en los lineales de supermercado de Quinta Gama, yo me asombro cómo eso se puede comprar con esos precios tan baratos. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? Porque es que te pueden encontrar una paletilla de chivo y te la pueden encontrar a 7 euros. Pero bueno, y solamente tienes que darle 2 minutos de microondas para consumirlo. Entonces, estas cosas, incluso sanitariamente, la administración debería de tomar también normas para que la gente supiera lo que está consumiendo. O a lo mejor hay que hacerlo, en vez de indicar lo que es Quinta Gama, indicar, como dice él, lo que se ha hecho en casa, elaboración. Yo, por ejemplo, los postres, hoy que he tenido que comer fuera, digo, ¿qué postres lo hacéis vosotros? Cuando veo una mueca, digo, pues ya me das la cuenta, ¿para qué voy a gastarme? Me vas a cobrar un dinero que no lo vale, me va a sentar mal porque al final la repostería industrial a mí no me sienta bien, entonces, bueno, no pasa nada. Entonces, a lo mejor, no sé si el punto intermedio sería, ¿no? Digo yo, indicar lo que es casero. Bueno, no sé. Es que también hay un concepto y siempre, yo creo que, yo qué sé, nosotros tres, por ejemplo, tenemos cartas bastante personales. Ahora, si ponemos el caso que en nuestro restaurante el rabo de toro de Quinta Gama está más rico que lo que pudiéramos sacar nosotros, lo que tendríamos que ponernos en no poner un rabo de toro en la carta. Entonces, o darle una vuelta a tu rabo de toro, ¿no? No, o una croqueta, que digo que hay más platos, digo que hay muchas cosas por hacer, que a lo mejor donde nos podamos encontrar más cómodo y hacer la cosa mejor. Ahora, sí es verdad que volvemos un poco al discurso del principio, de qué funciona, qué no funciona la carta, no carta, qué demanda el cliente, qué no, y al final los baos de rabo de toro en restaurantes de paseo en Málaga funcionan un montón, venden a toneladas y bueno, y como dijo Antonio, al final la Quinta Gama está para quedarse porque hay mucho concepto de negocio donde hay detrás socios inversores, donde casi no hay ni cocineros ni camareros profesionales detrás, donde al final trabajan con estadística y con números de lo que pide el cliente, y son restaurantes que en el momento que abren la puerta están llenos. ¿Por qué? Porque han entendido cuáles son los puntos clave, porque al día de hoy el comer bien en un restaurante y estar bien atendido ya está en el 7º y 8º puesto de lo que son las cosas fundamentales que tener en un restaurante. O sea, antes viene la ubicación, el parking, la decoración del local, antes incluso que lo que comas y cómo te sirvan. Entonces, es preocupante un poco la evolución general de la gastronómica. No es ya solo una carta o Quinta Gama, o sea, es cómo se ha movido ya el mundo de la gastronomía. Y cuando entendía yo, mi padre pues me decía, pues el pescadito ahí porque fríen muy bien y el pescado está fresco, y era la única paranoia que se tenía, o sea, tenía que estar rico, bien guisado, y ahora mismo pues esto ya no es la prioridad a la hora de elegir un sitio donde ir. Vale. Yo que me he liado. Sí, no, perfecto, no.
Entonces, bueno. No, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo él ahora. Porque nosotros precisamente es nuestra lucha constante. Al final es un negocio que tiene 35 años, o sea, es que tiene grietas por todos lados. Le hemos hecho lavadillos de cara, le hemos hecho esto, pero es nuestra lucha constante contra las grandes marcas, contra la franquicia, contra ahora los grandes grupos que están surgiendo, que tienen locales a cual más bonito, a cual más tal, y lo que prima es la foto del Instagram, porque estoy comiendo en tal lado, pero después sales por la puerta y no miras ni cuánto te ha costado la cartera, ni te acuerdas que es lo que has comido. Lo que sí es verdad es que estaba allí, que estaba muy chulo, que estaba muy bien y que en Instagram estaba la foto. Es donde yo voy. Hay platos que son instagrameables y otros que no, porque unos callos que son maravillosos. A ver, ¿quién se sube un plato? Me estoy comiendo un plato de callos. Yo no conozco un influencer que lo haya hecho, quiero decir. Te lo come, pero no lo cuenta porque no queda bonito. Le pones la piparra a lo alto y sacas ahí una perspectiva que a lo mejor vamos a ser honestos, ¿no? Entonces, todo el mundo nos movemos en ese... ¿verdad? No creo yo, ¿eh? Estoy equivocada en decir. Eso... al final es un escaparate al mundo. O sea, esto es como, oye, qué bueno están los callos, o un rabo de toro desmenuzado, maravilloso, aunque tú le pongas tu timbal y tus cosas, pero no deja de ser una cosa que no es. Pero eso tú la cuchara, a ver cómo tú subes una cuchara. Un potaje de garbanzo, un potaje de, yo qué sé, un puchero. Yo muchas veces que yo cocino en casa digo, esto como saco yo, ¿sabes lo que te digo? Mira, me parece maravilloso, yo con que mi hijo se relama tengo bastante, pero a nivel profesional te pones a pensar que tú qué pena, porque vosotros además necesitáis esa ventana al mundo, porque si alguien va a tu restaurante, al tuyo, se hace una foto con ese plato, seguramente yo, que estoy atenta a las redes sociales, digo, coño, lo que han hecho, pues voy a ir a probarlo. Es que ese es el nuevo boca a boca. Eso, entonces no sé hasta qué punto también entráis, o sea, cuando diseñáis un plato o incluso la decoración, lo mismo me estoy yendo del tema, ¿pensáis también en la parte estética o incluso en la parte del local en el que pueda hacerse los selfies? ¿O eso ya a vosotros se os escapa y se lo dejamos a los grandes franquicias? Yo no pienso en la parte estética a la hora de estar diseñando el plato, porque no. Sí es verdad que a la hora de hacer las fotos sí intento tener el cuidado. Sí, en el local, en esos cambios que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo, pues si hay un pequeño cuadrito con el nombre de Almijara, pues que al final no sabemos por qué, pero todo el mundo se ha hecho la foto ahí. Entonces sí es verdad que cuando llega la gente, ay no, venga, vamos a hacernos la foto, pero nos ponemos aquí. Claro, o sea, porque es lo que ven siempre. Claro, porque es lo que ven siempre. Claro. Eso sí. Claro, bueno, no. Es que no sé cuántos condiciona ese tipo de... Ahora, en este caso, por ejemplo, yo en este caso del tema de la decoración del local ahí no puedo entrar porque bueno, eso ya se encargarme mis jefes y ya lo hicieron creo que bastante bien, por si no lo conocéis, la verdad que es una biblioteca preciosa. Entonces tiene mucho juego en la cuestión de fotos y demás. En cuestión también de la carta, creo que es muy importante el hecho de poner platos bonitos, ¿no? Como se dice que el amor entra por los ojos. Lo primero que vas a ver es el plato, ¿no? En este caso, entonces tiene que tener algo de personalidad y algo bonito. Si ya lo suben a redes sociales y demás, me parece genial. En el caso de Instagram y todo esto, toda la locura que desata eso, creo que es una cosa buena y mala, ¿no? Porque también nos encontramos clientes que ven cosas en Instagram o en TikTok en este caso y se piensan que son verdades. Entonces muchas veces la desinformación de las redes sociales es muy peligrosa en este caso para nosotros. Y lo que hablaba por ejemplo antes Andrés sobre el tema de las franquicias y demás, creo que podemos verlo de dos formas, ¿no? Como una cosa negativa o positiva. En este caso para nosotros creo que es positiva. ¿Por qué? Porque ahí ponemos más enfoque en cuestión de hacer nuestros platos desde cero y que la gente se acuerde cuando salga de nuestro restaurante de lo que han comido. No de la foto que lo van a publicar una vez y lo van a volver a ver en su vida, sino que se quedan ese recuerdo, como tenemos lo mismo. Tenemos la facilidad en la cocina de probar algo y oler algo que nos va a recordar durante años. Entonces tenemos esa tarea de que el cliente cuando salga recuerde un plato o recuerde un olor o recuerde algo que lo haga otra vez volver al restaurante. Bueno, es cierto, al final yo me acuerdo cuando yo estaba viviendo en Italia todavía y arrancaban las grandes plataformas, los grandes centros comerciales y como pasó aquí un poco, la tienda de barrio poco a poco fueron desapareciendo. Pues las que se salvaron en Italia fueron las que se reinventaron.
eran tiendas de fruta y verdura de toda la vida de barrio y empezaron a vender fruta y verdura biológica, dar un servicio más atento al cliente. ¿Por qué? Porque al final en las grandes plataformas tú tenías verdura más económica, de menos calidad, pero el biológico, el kilómetro cero, la marmelada artesanal, los productos más gourmet, por así decirlo, pues las grandes plataformas no estaban, por lo menos en su momento. Ahora ya es verdad que ya hay de todo en todos lados. Pero sí, las que se salvaron al final fueron las que fueron capaces de entender lo que era el cambio y que la única manera para mantener una tienda de barrio era dar algo que no podía proporcionar la grandes plataforma. Pues al final en los restaurantes como los nuestros pues pasa un poco lo mismo, intentar descubrir cuáles son estas cosas que las grandes plataformas pues no se encuentran, ¿no? Pero claro, ahí intervienen ya, yo qué sé, 8.000 millones de factores. O sea, hay una cosa muy curiosa en la hostelería que tú, da igual a la hora que te sientes a comer, en el momento que está el restaurante allí abierto, no hay nadie sentado en el comedor, te sienta a comer, entra alguien. Entonces hay como cosas que nunca se entiende en un restaurante porque pasan, ¿no? Antes estábamos hablando de restaurantes uno al lado de otro en Málaga, uno está lleno, uno está vacío. Y mira que lo que está vacío también está bonito, también se come bien, no tiene una carta mala, tú dices, ¿por qué? Entonces hay cosas que la hostelería todavía yo creo que están todavía por entender, porque yo creo que hay ideas triunfadoras que entienden muy bien lo que son las necesidades del mercado, pero que estas son ideas que muchas veces suelen durar 4, 5, 6 años, porque al final el mercado es muy cambiante. Ideas que perduren en las décadas, pues cada vez hay menos, pero que digo que a la hora de la carta y de todo el desarrollo hay muchas cosas también por entender, ¿no? Porque yo creo que hay un factor energía mística, llámalo así, que algunos restaurantes parece que tienen una estrella y da igual lo que den de comer, da igual que el camarero se aborde, que los propietarios nunca estén ahí y está lleno, y a lo mejor en el mío me recriminan, es que tú tendrías que estar siempre ahí, tendrías que estar con el salón encima de los clientes. Digo, hay muchos restaurantes que el dueño ni pasa por ahí y está petado. O sea, ¿la ubicación importa? ¿Hasta qué punto? La ubicación es fundamental. ¿Importa a la hora de diseñar las cartas? Es fundamental. Bueno, si tú tienes un restaurante en el Paseo Marítimo, no es lo mismo que tenerlo en un barrio, no es lo mismo tenerlo en el centro de Málaga, no es lo mismo que tenerlo en Benalmádena. Evidentemente yo me tengo que adaptar a lo que es un público residente X durante una parte del año, pero que tiene un reciclo bastante constante de extranjeros residentes de la zona. Bueno, ellos hablarán de lo suyo, pero claro, si tú estás en la costa, pues evidentemente el tipo de público de paso es distinto, tendrá que tener una carta acorde a los tiempos que tú necesitas estar abajo en la playa, porque si tú haces una carta demasiado compleja donde los tiempos en elaborar las cosas son demasiado largos, pues no podría atender el volumen de clientela que tiene. Pues, y desde luego la zona es fundamental a la hora de diseñar una carta. Siempre yo creo que es muy fundamental el hecho de la ubicación de un restaurante. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos la suerte de estar en el centro de Málaga, entonces nos tenemos que guiar un poquito más o menos por el público que tenemos. No es una calle de paso, para nada, pero bueno, tenemos la suerte de que tenemos tanto público local como internacional. Y la carta, bueno, como al principio decía Mateo, muchos chefs hacemos la carta en cuestión al ego, ¿no? A los platos que nos gustan a nosotros y lo que queremos enseñar. Yo tengo un pequeño apartado de la carta de que va al ego, como dice Mateo, y otro apartado que va un poquito más a lo que son grupos y gente que viene de fuera, y comida un poquito más de batalla, ¿no? Pero bueno, sabemos perfectamente que Málaga desde hace unos años, ya da igual que sea verano, da igual que sea enero, da igual que sea febrero, porque Málaga todos los días está lleno, está a reventar. Entonces tenemos que hacer una carta focalizada a ese volumen de trabajo, y que el personal tampoco se sobrecargue para poder dar de comer a tanta gente, y gente que viene a comer rápido y se tiene que ir porque se le va el crucero, porque se va para la playa o va a pasar al siguiente restaurante. Pues gracias, me ha quitado la respuesta ahora mismo. Estoy totalmente de acuerdo con él. Nosotros hay en determinadas épocas del año que tenemos que tener cuidado con el volumen de trabajo, por
llega Semana Santa y sabemos que van a ser días de prepárate, que entonces dependiendo de lo que tengas en carta, pues hay que estar preparando o con mucha anterioridad o cambiar determinados platos. Eso es decir, o simplificáis a lo mejor, que hay un montón de sitios en el que esta es la carta de Semana Santa. Porque no lo vas a poder tener. Claro. Para hacerlo bien, para hacerlo mal siempre hay tiempo. Con lo cual es mejor quitarlo y ya está. ¿No tiene sitio en la cocina? No tengo sitio en la Además, cocina. tu cocina es especialmente pequeña, que si no conocéis Almijara, que yo creo que sí, es que, vamos, yo me quedo admirada de cómo una cosa tan pequeñita, ¿verdad? El espacio tan reducido puede salir tantos platos y de esas decoraciones. Pues al final un poco de organización, ¿no? Algo frío, yo muchas veces cuando a lo mejor hay días que coinciden que entran todo de caliente, todo de... Ostras, tío, pero meterle una rusita, que yo lanzo la rusa, ya el cliente se atempera un poco y ya todo yo tengo para... Pero bueno, es como todo, ¿no? Hay día y día. Claro. Vamos a ir metiéndonos en productos locales, porque todos los que, bueno, vosotros que estáis aquí, nos gusta, y todos los que estamos aquí, nos gusta el producto local, pero ¿por qué trabajáis realmente con productos locales? Yo trabajo con el producto local y además trabajo desde hace bastante tiempo porque creo en ellos, porque además muchos de ellos es que los conozco y confío, vamos, no es que confío, es que nos dan las garantías necesarias para poder trabajar con ellos. Creo en el producto local, no en el producto y en el productor. Sé que detrás de eso hay una familia trabajando por ello y pongo en valor lo que hacen. Hay mucha gente que, lo hablamos hace poco con Ignacio, el tema de cómo hacen la vendimia ellos. Ostras, es que es difícil. Es que los vinos de ellos son caros, o de cualquier bodega de Málaga, no porque es que el vino de Málaga es caro, ¿no? Es que a veces hay que enseñarle al cliente por qué este vino es caro. Caro respecto a otro, ¿Cómo se no que recoge? sea caro. No, que no lo es. Claro, efectivamente no lo es, lo que pasa es que a percepción ¿Qué calidad otro, tiene? que parece que son más ¿Cómo baratos. se han recogido estos vinos? Es que yo creo que eso es importante contarlo también. Muchas veces cuando nosotros da tiempo y se lo contamos al cliente se quedan, ostras, sí, pero todavía se hacen... Sí, todavía. Por eso este vino está Efectivamente se hace. Yo quería preguntar un tema. Antes Mateo comentaba que cuando aparecieron las grandes superficies de alimentación, los supermercados, las pequeñas tiendas de barrio entraron en peligro y la mayoría cerraron. ¿Cómo veis vosotros la competencia que puede hacer las franquicias con respecto al negocio familiar, personal que tenéis? ¿Qué rivalidad, qué competencia supone? Bueno, yo en mi caso estoy un poco fuera de zona, ¿no? Porque pero sí, es evidente, mira, de cada guerra salen nuevas invenciones, ¿no? Y yo creo que al final lo que van a sobrevivir van a ser lo que realmente sepan entender lo que hay que hacer. Pero yo llevo ya muchos años diciéndolo, que los restaurantes como el mío, 5, 6, 10, 15 años, están predestinados a desaparecer. Esto ya se hacía en Inglaterra hace 30 años, los restaurantes con buenos conceptos, pues llegaban las grandes multinacionales, los compraban y el concepto holding y business y tal, era algo que en Inglaterra, restaurantes de pequeñas gestiones como lo que podemos tener, como tiene José o yo, ya no existen casi en Inglaterra. Y aquí nosotros, con el tiempo nos pasará lo mismo, porque al final todo ha cambiado. Antiguamente lo pensamos en el fútbol. En el fútbol antiguamente se pensaba el talento del jugador, ¿no? Ahora son estadísticas. ¿Cuánto corre los 100 metros? ¿Con qué potencia tiene una pelota? Y muchas veces el fichaje va en función de la estadística del jugador antes de la rentabilidad que pueda tener. Lo mismo nos va a pasar a nosotros, porque al final, entre inteligencia artificial, entre redes sociales, se va a ser capaz de direccionar tantos el cliente final, que al final el cliente que sepa comer, el que realmente vaya a disfrutar de la comida, yo creo, sinceramente, y me duele mucho que pasara, pero creo que al final va a ser un cliente muy residual al final. Y que al final lo que sepa cómo gestionar todo el concepto de búsqueda de cliente, o sea, lo que busca un cliente, o sea, le pongo el local que a él le gusta porque sé que en esa época funciona eso, con ese tipo de carta, con ese tipo de tal.
Y es verdad que al final lo estamos viendo, los camareros y los cocineros ya están siendo cada vez más secundarios en los restaurantes, que lo vemos a diario. Y yo añadiría lo que él ha dicho ahora mismo también, que es que un negocio, por ejemplo, como el mío, ¿cuántos trabajadores va a necesitar? ¿Cuántos trabajadores de salario, con sus costos correspondientes y demás, necesitan para hacer el trabajo que desarrolla Vanessa o Lucas o yo que estoy solo en cocina? Porque yo estoy seguro que un negocio con los metros que tiene, la capacidad de aforo que tiene, multiplicaríamos por 2 los empleados que lo estamos llevando ahora mismo y es insostenible. Yo estoy seguro que Mateo, si tiene que echar 5, 6, 8, 10 horas más, la echa y no mira el reloj. Yo igual, pero esa misma casa en un futuro, ¿quién va a llevar? ¿Quién va a gestionar un negocio con ese concepto tan personal? Bueno, yo creo que ha habido un cambio en la hostelería. Creo que era necesario que durante... Creo que la pandemia os benefició. Y ahora hilo a la pregunta anterior que os había hecho. ¿Por qué trabajáis con el producto local? Hay muchos cocineros que a raíz de la pandemia descubrieron o se dieron cuenta de que está muy bien la salsa de soja, que la encontramos hoy en todos sitios y tal, pero que igual se puede trabajar también otros ingredientes igual de interesantes y mirar un poquito más al recetario local. No sé si eso a vosotros lo tenéis tan interiorizado que no. O a lo mejor os ha ayudado a poner en valor vuestro concepto de restaurante. No lo sé. Yo personalmente, bueno, con el plan que nosotros hacíamos antes de la pandemia y después de la pandemia lo mismo, la verdad es que no... nosotros hemos puesto en valor el producto de Málaga y yo lo empecé a poner en valor incluso antes de estar con el Benetis. Yo siempre creí en el producto de kilómetro cero, ¿no? Y al final entendía que incluso para mí era un plus el poder demostrar que el producto de Málaga daba mucho más para hacer que lo que era la cocina tradicional de aquí. O sea, que al final el producto es producto, es la base, ¿no? Al final con un queso se puede hacer 800.000 tipos de elaboraciones, con el chivo otras 800.000. O sea, al final era un poco demostrar que el producto local tiene muchísimo más utilizo que a lo mejor en la cocina tradicional al uso, ¿no? De ahí que luego cuando influye tanto todo ese mercado de internacionalización de las cartas, yo lo que vería a lo mejor, o en lugar de ir trayendo un pescado ultra congelado del Pacífico, o ver la característica de este pescado y ver en el Mediterráneo qué tipo de pescado tenemos similares para hacer las elaboraciones con este tipo de pescado para que traer un pescado del Pacífico. Y al final yo creo que bueno, ayudaría también a dignificar un poco la carta. Al tema precio, pues no lo sé, porque hay veces que ahí hay problemas, porque es verdad, al final tenemos productos sabor a Málaga que son excepcionales, pero que a nivel de precio, cuando tenemos que hacer un escandallo, pues es verdad que están por encima a lo mejor algunos de precio respecto como algunos quesos tal, por encima de otras marcas o tal, pero que al final ahí es creer en un producto, en la calidad y en el trabajo que hay detrás, y que entender que al final un queso a lo mejor de aquí está hecho en pequeñas producciones con un coste de mano de obra muchísimo más alto que a lo mejor las grandes productoras de queso manchego, donde al final hay una fábrica detrás y donde al final la producción es tan masiva que hay un coste más inferior, ¿no? Un poco pasa con el vino de Málaga. Claro, no se puede comparar un Rueda que cultivan con los camiones y con los tractores, están vendimiando, y con un vino de Málaga que tienen que ir con el burro todavía arriba para recogerlo. Luego ya, independientemente de la calidad del vino, hay un coste añadido de mano de obra que está ahí. O sea, que esto es impepinable ya, independientemente de que el vino esté más rico o menos rico. Heroica, hay pocos sitios en España que se siga haciendo y eso tiene un coste y tiene que entender los clientes lo que tú decías, ¿no? Yo le propuse a Ignacio que habría que hacer un vídeo sirviendo un camarero el vino desde la barra a la copa, un vino de Málaga, y que se viera desde el sorbo hacia atrás. El recorrido que ha hecho esa copa de vino hacia atrás. Y a lo mejor así el cliente entendía el porqué del precio y demás. Sí, no sé, bueno, si quieres termina tú y ahora voy a la pregunta, si tú quieres algo sí, voy a responder, bueno, dos cosas. Primero, Antonio, con el tema de lo que estabais hablando antes del tema de las grandes empresas de restaurante.
Ahora mismo en el centro, lo sabéis, que o sea, están monopolizando absolutamente todo. El otro día tuvimos una reunión para hablar sobre el tema y la verdad yo estoy totalmente al contrario de lo que decían ellos. Antes para mí es mucho mejor que, o sea, entre más abran en el centro más ese tipo de restaurantes, mucho más me beneficio yo como chef. ¿Por qué? Porque al final, la gente al final que quiere comer algo diferente o quiere tal, nos va a encontrar. Entonces, que sigan abriendo esas cadenas de restaurantes para mí personalmente me beneficia. Me beneficia tanto a mí como a la empresa. Entonces, en ese sentido, yo no le encuentro algo negativo. Yo lo veo como una parte positiva para poder poner más en énfasis nuestra cocina. Y con el tema de producto de kilómetro cero, creo que es importante el hecho de, tanto para nosotros, bueno, yo soy malagueño adoptado, pero creo que es muy importante el hecho que nosotros como chef utilicemos kilómetro cero y producto de aquí por el hecho de que venga el extranjero y entienda ese producto, que sepa qué está comiendo, que sepa que está en Málaga. Por ejemplo, tuve un viaje a Cuba, fui a dar una clase a La Habana y hablando con cocineros de allí, yo iba a todos los restaurantes y solamente veías paellas, veías espagueti y ninguno de comida cubana. Yo decía, pero vamos a ver, yo vengo de fuera y quiero probar vuestra comida. ¿Por qué? Porque a través de la comida uno encuentra la cultura. Entonces pienso que nosotros tenemos que hacer eso aquí. Utilizar ese chivo, utilizar como viene beber vino aquí de Málaga, utilizar las grandes frutas y verduras que tenemos aquí en la Xarquía. ¿Para qué? Para que el cliente que venga de fuera entienda dónde está, entienda la maravilla que tenemos aquí en Málaga. A mí me encanta como dice la Xarquía. Jesús tenía una pregunta. Sí. Aterciopelada, ¿no? Igual que la mía. Pero bueno, Mateo, es un programa de a 15 años visto que se me abren las carnes. Junto con la conferencia del cambio climático, ya no la miseria, ¿no? Es que ni de los 10, 15 años no sé cuál es el fin de nuestros restaurantes, ni al final quién va a impulsar esto. Algunos aguantarán. Bueno, no sé, es que es mejor lleva toda la razón del mundo, pero creo que está muy en el oficio. Porque ya hay que pensar en eso, porque que vamos a una homogeneización como la que tenemos en buena parte del centro mismo de Málaga, multinacional, con los quemas, con la porquería, en fin, continúo ofendiendo a yo que lo hago como también. Así que acá no se entiende nada. Y entonces, bueno, donde va a quedar el espacio, eso significa, esto tú lo has expuesto, que no va a haber un relevo generacional, que no va a haber cocineros que quieran ganarse dignamente la vida, pero claro, buscándosela y que no es un servicio tampoco, que va a ser un favor, pues nos van a servir en platos del restaurante. Eso es estremecedor. No, sí. Esto es la extinción absoluta de la gastronomía. Yo lo que quiero matizarlo un poco. Y después hay una cuestión que yo soy muy absolutamente ignorante del comercio y capitalismo de la restauración, creativa y lucrativa, y en relación con los vinos de Málaga, yo me he planteado seguramente una chorrada, y aparto de mi propia duda, lógica para entrar en los riberitas y los riojitas, es que están las narices. O sea, es que, vamos a poner un riojita o un riberita. Pero la culpa de eso es de muchos malagueños. Bueno, ya el remate del tomate, cuando dice, bueno, y tenemos de Málaga, dice, bueno, tengo uno o dos, pero tienes una botella entera. Coño, liberaliza el mercado. Vamos, no sé, tanta diferencia. Entonces, a mí se me ha ocurrido una chorrada, probablemente ya por parte de mi propia autocrítica. No habría manera de que, para fomentar el vino de Málaga, homologarlo frente a un Ribera o un Riberita de tal, Málaga no viene evidentemente su gama, ¿no? Un equivalente y que hubiera una paridad de precio para acabar con el maleficio y la negatividad del vino de Málaga en mi caso. Eso es un mito que está ahí y todos sabemos por qué se dice. Sí, porque habrá por los gastos de producción, de publicidad, no sé cuánto, no lo mismo producir 100.000 botellas que producir 10.000 botellas. Entonces todos lo sabemos. Pero el titular es: los vinos de Málaga son caros.
Bueno. ¿Cómo se podría, sugiero ya, un desahogo? No, pero lleva mucha razón en lo que está diciendo. ¿Perdón? Lleva mucha razón en lo que está diciendo. Entonces, los que dedicáis a negocios, a esto, nos podéis hacer una equipación de vinos. Este Riojita se puede parecer a este vino, me parece que tiene calidad, la propiedad organoléptica del vino, su similitud, y poner el vino de Málaga al mismo precio que lo de Riberita o de la Riojita. Bueno. Y segundo, ¿cómo llevaréis como compenso? Si a mí me cuesta 10 euros una botella de Málaga y me cuesta 7 en Rioja, pues a ver cómo me la arreglo. Pues yo creo que asumir o subsumir 3 euros por botella en el conjunto del menú de cosas que uno va a tomar, pues el cliente se entera, baja los precios y el resto es 0,5 en la ensalada rusa, no sé qué tal. Ya las cuentas, las que sean. La suma tiene que ser así la misma. Pero acabar con ese maleficio de que los vinos de Málaga son caros. Es el titular que sigue explotando los malos restauradores y sigue explotando mucho las grandes empresas de Ribera o de Rioja. Yo lo que pasa es que lanzo una pregunta y a lo mejor Ignacio puede contestarla. ¿Qué pasaría si en Málaga todos, ojalá pase y podamos, pero qué pasaría si en Málaga solo se consumiera vinos de Málaga? ¿Habría suficiente producción para abastecer? Ese es uno de los verdaderos problemas. 2. Yo pienso que en Málaga cuando pedimos un Riberita, que es lo que ahora está de moda, hace unos años era un Riojita, ponme un Riojita. Ahora es ponme un Riberita. La gente lo que está pidiendo es un vino tinto. Directamente. Luego si le ponen unos de Málaga no te dicen nada. No son las verdad. Cierto. Es verdad que cada día se está vendiendo más vino de Málaga. Yo, por ejemplo, en mi caso, con el aforo que tengo, ¿por qué no puedo abrir todos los vinos de Málaga para copeo? Que a mí me encantaría. Pues porque si no tiene tanta salida, al final se ponen malos y tira la botella. Al final es un negocio. Bueno, estamos en la misma dinámica de hacer. Primero quitar la mala prensa, el candulón de los vinos de Málaga son más caros. Ahí yo pienso que pero una buena campaña. Yo creo que Ignacio me corrija, pero yo soy italiano y seguramente no he vivido los vinos de Málaga desde sus antípodas. Sí he escuchado muchísimo hablar de ellos, sobre todo de la gente de aquí. Pero que yo he escuchado a un malagueño, sentado en mi restaurante, decirle, quiero una copita de vino de Málaga, no, yo quiero tomar un vino bueno. Y de precio no me han hablado. O sea, que el concepto que ha habido, sobre todo en un público, y salvo la distancia, pero de una generación anterior, que el vino de Málaga, sobre todo en tinto y blanco, no era un vino al mismo nivel que había en Rioja Ribera. Sí es cierto también que en los últimos 20 años las cosas en Málaga han cambiado mucho. Sí es verdad que muchos se han columpiado, porque hay vino de Ronda que no valen en absoluto lo que está dentro de la botella. Sin embargo, hay vinos en la Sarquía que valen mucho menos de lo que hay dentro de la botella. Un poco hablando del tipo de vendimia y tal, pero en Ronda se vendimia como en rueda y te lo venden como si fuera Borgoñas. Y flipan también, porque ahora va de moda la marca Ronda y también se han columpiado. Entonces, ahí habría que trabajar un poco entre todos. También los productores de vino, sobre todo algunos, tendría que racionalizar un poco. Uno puede hacer un Cabernet Sauvignon en Málaga, ponerlo a la venta en 5 años y pretender que el cliente te dé a 12 euros la botella, porque este vino es imbebible. Y a 12 euros menos todavía. Ahora, son muchos factores los de Málaga de por qué está así el vino. El vino complejo, es verdad que... Hay muchas razones, va mucho más allá de caro o barato, porque al final el cliente que le gusta el vino, le da igual gastarse 40 euros la botella de vino, porque el Pavo Carroveja es uno de los vinos más vendidos en Málaga y te cascan 40 y pico euros en cada restaurante donde vayas. Hay muy pocos vinos de Málaga que te cuesten en un restaurante más de 26, 28 euros. Hay muy pocos, porque casi todos rondan entre los de coste a los restaurantes entre los 5 y algo y los 9 y poco, la inmensa mayoría.
9, 10, o sea, vino que luego como mucho en los restaurantes se encuentran a 26 y tal. Entonces, el tema precio yo creo que no es lo que ha frenado la venta del vino de Málaga, porque aquí se ha vendido Ribera Rioja muchísimo más caro que los vinos de Málaga. El tema del copeo sí podría dar más salida, pero es verdad que al final en los típicos restaurantes de Málaga que buscan la rentabilidad, no te copean los vinos que a lo mejor se copean en Benetis, te copea Ribera Rioja de 2 euros y pico, 3 euros. Entonces, claro, un vino de Málaga no se puede echar a pelear ahí. Y lo que no podemos pretender que un hostelero que solo mira el beneficio tire por algo que sea algo más que sea su casa. Porque al final también hay que contextualizarlo todo. A nivel de hostelería, desde la pandemia, los costes que tenemos se han casi duplicado. Y o sea, a lo que es el mensaje catastrófico que doy dentro de 15 años, hay un problema, que yo o ellos, para mantener las cocinas y las elaboraciones que tenemos al día de hoy, con el horario que por ley tenemos que tener y que antes se hacía mal, pero antes era viable porque en la hostelería pues era como todo, a final de mes el convenio no existía, todo trabajaba a la hora que hacía falta, todo era rentable, antiguamente todo era, pero estaba mal hecho. Y cuando se empiezan a hacer las cosas bien, cuando se empiezan a los empleados a tener 2 días de descanso, 8 horas, es cuando se empieza a ver que no salen los números. Y entonces se tiene que tirar de quinta gama, entonces se tiene que tirar de nuevas ideas. ¿Por qué? Porque tú en las 8 horas de los empleados, como tú quieras realmente hacer una carta muy compleja, es que no te da la vida. Y entonces, ¿quién mantendrá por 3, 2, una estrella Michelin, que al final puede siempre tirar de personal de escuela y tal, que ayudan un poco a la sobrecarga de mano de obra, pero restaurantes donde todos los empleados se han pagado a convenio, es complicado. Es muy complicado. Vale. Nos vamos a quedar sin tiempo, vamos a terminar. Yo quiero 2 cuestiones muy rápidas, luego si hay alguien con alguna pregunta concreta. No, para nada, por favor. Estáis para hablar nosotros. Y ellos preguntar si quieren. 2 cosas que tienen relación o no tienen relación, que yo creo que tiene, pero yo no estoy ahí, yo lo lanzo. Volvemos al producto local. Producto local, ya hemos dicho que vosotros trabajáis porque es lo que vosotros habéis mamado de pequeño, vuestra filosofía y consideráis, ¿no? Pero el cliente realmente demanda no solamente el producto local, sino el recetario tradicional. Es decir, la gente te dice, ¿tú no tienes un gazpachuelo? O, no sé, unas berzas o cualquier otra cosa, o el chivo. O sea, ¿realmente veis que hay demanda? ¿O estamos intentando...? ¿El qué? Para el tradicional que le... Bueno, yo creo que todos tocáis, porque tú también, y de hecho el chivo lo esto es para todo. A mí, ¿hay realmente una demanda del público hacia el producto local y sobre todo hacia el recetario tradicional? Y lanzo esto mientras que se vaya abriendo el vino y se va sirviendo, que ahora hablamos del vino que vamos a ir probando. A ver, sinceramente, siendo totalmente franco, no pienso que el público demande algo exclusivamente de Málaga. No sé, lo típico que vienen a comer pues el pescadito, vienen a comer el espeto y demás de aquí en Málaga. Pero personalmente, en el restaurante que venga el cliente y me diga, oye, ¿por qué no tienes esto? No me suele ocurrir. Yo lo pongo más por el tema ya de que el cliente de fuera conozca los platos. Tú le dices a un inglés que es un gazpacho y se va a quedar con cara de un gazpacho. O sea, claro. Pasa mucho eso. Y me ha pasado de piden un gazpachuelo, se lo pongo, pero eso no lleva tomate, no lo para fríar. Vamos a ver, también está el punto del camarero de explicarle qué es, sobre todo una persona que viene de fuera, porque no lo va a entender. Pero lo suyo y lo que deberíamos hacer es poner mucho más énfasis nosotros, en que la gente no lo demande, sino darle a conocer. Estoy de acuerdo también con Camilo. ¿Demanda como tal? No. También es verdad que la gente ya no sales a comer y a tener una experiencia solamente. Yo siempre digo, por un ejemplo, que a mí es un plato que me encanta, pero ya no se vende como tal. El magro con tomate, ¿en qué bar ya existe? Y eso era una típica tapa de todos los bares, restaurantes. Una tapita magro con tomate, una tapita rusa y 2 cervecitas, has comido y has terminado. ¿Qué pasa? Pues que a día de hoy ya no es tan vendible, ya sales de tu casa para algo diferente, un buen plato
que te sorprenda, que te sorprenda el cocinero, el camarero. Por eso tenemos que estar siempre convirtiendo un poco el recetario tradicional o dándole un toque diferente, o metiéndolo en esos baos que metíamos antes o tal. Vamos un poquito que va. Claro, pero siempre dar una vuelta de tuerca para que sea más actualizado, ¿no? Sí, más actualizado y más vendible. Más vendible, que te entre por los ojos, volvemos un poco a esa parte. Más vendible. Os voy a lanzar la última cosa, un dato, que lo tengo por aquí apuntado, no lo sé de memoria. Lo voy a leer porque no me quiero equivocar. Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, hay una proporción de población entre el 1 y el 3% de los adultos y el 4 y el 6% de los niños que sufren consecuencias adversas para la salud como resultado del consumo de determinados alimentos e ingredientes alimentarios. Abrimos el melón de alergias, intolerancias. Yo sé que esto tiene que haberlo hecho antes, pero bueno, porque esto da para hacer una mesa solo de esto. Pero algo que me podéis decir, ¿cómo lo lleváis? Porque una cosa es un celíaco reconocido, celíaca y otro es me sienta mal el ajo. A mí esas cosas es que no, bueno, no si te puedo dicen probar me sienta mal el ajo, bien, ese no es mi problema. pero si te dicen soy alérgico al ajo, o sea, que al ajo no puede ser alérgico, puede ser intolerante, te puede sentar mal, no te puede gustar, pero alérgico, o personas que utilizan la celiaquía para ponerse a dieta. Nosotros se nos ha dado el caso de personas oye, un menú para 15 personas, con lo que en Almijara es eso. Hay dos personas que son celíacas. Ostras, nosotros cogiendo alerta, todo preparado para que esté lo máximo posible dentro de lo que es nuestra cocina y nuestras instalaciones. Y te llegan y dicen, oye, mira, los celíacos están aquí, tenéis el pan sin gluten, lo tenéis todo pasadito, tal. No te preocupes, un día es un día. Ahí me ha tocado. Sí, me imagino. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Yo soy celíaca. Ya, por eso es que yo sé que... Y ahí tenemos mucho que hablar. Un momentillo. La ignorancia supina que hay en los restaurantes, yo alucino. Porque no saben, no tienen ni... Un momentillo, vamos a ver qué percepción tienen y ahora le doy Yo le digo casos que me han pasado y... Bueno, un momentillo. Yo le puedo contar también casos. Sí, pero... y casos contrarios de... Y de que se pongan a dieta para decir que... Sí. Vamos. Vale, yo sé que esto es un tema conflictivo, vamos a intentar terminar... Eso no ha pasado. Es más, nosotros, por ejemplo, la ensaladilla rusa está con el tip de que tiene gluten. No, si la mayonesa, como sabéis, que la engordan con hidratos de carbono, le meten harina. En mi caso... Es que yo he llegado a... No, pero lleva razón lo que está diciendo ahora. Sí, pero... Mire, le voy a decir dos casos que me han pasado. En mi casa la ensalada rusa pone que contiene gluten porque lleva un pan sopladito que pone almijara. ¿Vale? Entonces, cuando viene algún celíaco, lo primero que dice, oye, la ensalada rusa tiene gluten. Pues mire usted, tiene gluten porque le ponemos esto, pero que si no se la pongamos, la puede comer igualmente. Pero bueno, la contaminación cruzada la controlada. Claro, es lo primero que le decimos a todo el cliente, a todo celíaco y a todo más. Pero el otro día nos pasó un caso con el tema de la harina engordada. Los huevos rotos con solomillo y pimentón. Bueno, pero eso lo puedo comer. Sí, la patata se fríe en aceite aparte, todo, pero el pimentón contiene gluten. Y me dice, ¿no tiene gluten? Sí, porque le meten harina para engordar el pimentón. ¿De qué pimentón compré? Pero estáis comprando por el producto que no lo tenéis. Bueno, yo utilizo pimentón de la Vera, pero ya le digo yo que contiene gluten. Yo compro el pimentón de la Vera y no tiene gluten. No voy a entrar. Lo que tenemos que saber primero es que si va a ofertar productos que diga que no tiene gluten, sabemos que estamos trabajando, es otra cosa, porque a mí me alucina cuando tú llegas a un restaurante y que se supone y te dice, esto tiene gluten, y yo le tengo que explicar, hombre, yo digo que si tú eres un manipulador de alimentos y tienes un negocio de cara al público, pues digo, mira, no le sirvo a los celíacos, no le sirvo a las cartas de intolerancia, me las chupo porque no sé ni cómo manejarlas, y vamos a dejarlo de contenido y que no entre aquí ninguna persona que tenga ninguna intolerancia ni que sea celíaco porque me la juegue. Nosotros cuando viene algún celíaco... A mí me pasó en Italia
que yo iba y sabía, y aquí se equivocaron. Y el camarero corría cuando se dio cuenta, perdona, porque me cortó. Yo cuando vi el plato, yo cuando lo veo que tiene un buen aspecto y que era pasta, y yo dije, pasta sin gluten con tan buen aspecto, esto no me lo voy a comer yo. Y hice muy bien, porque el camarero un rato corría para retirarme el plato. Pero es que yo pienso que es más ético no servir cosas y no decir que esto está libre de gluten porque no controláis, no sabéis manejar. Hay cosas que no las... Bueno, vamos yo la entiendo perfectamente. Un momentito. Con tranquilidad, porque Yo la entiendo está perfectamente. hablando de primera persona y me podría hasta ofender. Ahí está. Vamos un momentito. Ahora voy a hablar yo. A ver, vamos a hablar. Efectivamente, usted no sabe, no conoce los procedimientos, no puede hablar en primera persona, igual que no podemos negar su celiaquía. Teniendo en cuenta que en mi familia, claro, un momentito. Yo también tengo mi familia celíaco y sé lo que usted, las preocupaciones que usted tiene, yo las hago mías. Pero también es cierto que no vamos a personalizar en unos y en otros. No sabéis, no tenéis. Yo creo que es mejor hacer un diálogo de cómo planteáis, no lo planteáis. Por eso tenía intención que primero respondieran y luego usted la pregunta que tuviera que hacer. ¿Vale? Vamos a ver cómo ellos trabajan. Ya Almijara lo ha comentado. Vamos a ver cómo ellos trabajan y luego usted pues hace la pregunta que le considere, si le parece. A ver, por ejemplo, con el tema de los celíacos, ¿no? Suelo decir que justo pagan por pecadores, ¿no? Que lo que pasa, nos encontramos muchísimas veces con clientes, y me ha pasado, volvemos a lo de las dietas, que vienen y me dicen, perdóname, pan sin gluten, es que estoy a dieta, es que esto no engorda. Yo, perdona, ¿usted dónde ha visto eso? Y aparte de eso, otra cosa, que tampoco... Entonces, pero también ¿qué pasa? Si yo tengo una carta y estipulo que ciertos platos tienen gluten, porque la persona que es celíaca me dice, perdona, se lo puedes quitar, señora, usted no está viendo que lleva gluten, no se lo voy a quitar. Como que tengo 10 platos más que no llevan gluten, entonces elija entre esos 10 platos. No me pongan bien el compromiso de cambiar mi elaboración y mi carta porque usted tenga una intolerancia o una alergia. Es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad autoinmune, no es... Sí, es una enfermedad autoinmune. O sea, es que la celiaquía hay mucho desconocimiento porque es una enfermedad autoinmune que ataca, o sea, se ataca a sí mismo. No es una intolerancia como la que yo puedo tener a la fructosa, que la tengo. Es diferente, ¿cierto? Bueno, yo en mi carta, a nivel de toda la alergia, ya quité todos los numeritos, todo lo que son los simbolismos, y con el plan que llegamos casi a un punto de no gestión ya de tanta intolerancia, o no me gusta o no me sienta bien, porque pimiento no como porque me repite un montón, ajo no porque no me sienta tan guay. Entonces al final optado para poner una frase al principio: en caso de cualquier tipo de intolerancia, hablar con el camarero, y ya directamente le dirigimos hacia los platos que pueden comer o no pueden comer. El tema del sin gluten, hay mucho desconocimiento, por supuesto, pero hay que entender una cosa, porque yo estoy un poco cansado también de todas las varias intolerancias, que lo que tienen las enfermedades no somos los restaurantes, son lo que van a ellos. Entonces, si es verdad, podemos estar pendientes de los productos, podemos estar pendientes de lo que compramos y tal, pero no os dais ni cuenta de la cantidad, del número de productos y de personas que manipulan los platos a diario. Y entonces, ahí lo que tiene que realmente conocer sus enfermedades, lo que puede comer y lo que no puede comer, es el cliente. No el cocinero necesariamente, que sí, nosotros hacemos el curso de alérgenos y todo eso, pero hacerlo cualquiera que haga el curso de alérgenos y que luego se pongan a hacer una carta a ver si se han enterado de algo. No sirve de nada. Es gastarte 60 euros en un papelito que no sirve absolutamente de nada, porque no hay ninguna asignatura universitaria donde tú termines siendo médico. A ver, que es un curso donde te dicen lo que sienta mal, lo que sienta bien, la contaminación cruzada. Ahora, el celíaco, si tanto miedo tiene a todas las contaminaciones cruzadas, o va en restaurantes donde tiene 2 cocinas, como si fueran los judíos que van en los restaurantes bendecidos, ahora, o van en este tipo de restaurantes donde hay cocina totalmente aséptica, donde no se toca absolutamente nada de gluten, pero que al final él, en su cocina como yo, utilizamos harinas, que al final es volátil y está en todos lados, pero en todos los restaurantes. Entonces, dejamos un poco de hipocresía y de decir que nosotros no nos enteramos
porque hasta un cierto punto, porque lo que no se quieren entrar muchas veces son los que tienen las alergias o la intolerancia, etcétera, etcétera, y que entienden que nosotros seamos médicos. Nosotros no somos médicos. Nosotros hacemos de comer con el máximo cariño del mundo, intentamos que nadie le sienta mal nuestra comida, pero que nosotros no somos ni médicos, ni dietólogos, ni dietistas, ni nada de eso. Por alusiones le voy a pasar el micrófono. Sí. Pero que está ofertando una carta y que pone, hay muchos restaurantes en Málaga que se han adherido a la red sin gluten. Sí, me parece muy bien, porque yo soy adulta y yo por la mitad de los meses, pues no, pero la calle son malísimas, pero claro, cuando tú tienes un niño pequeño, pues los niños y te dicen, sí, lo puedes comer, porque además coge la carta de ese próximo y te pone que no tiene gluten, ¿vale? Pero yo digo una cosa, que deberíamos estar honrados y decir, mira, yo no controlo esto. Y no es una cuestión de honradez. Es que yo me parece que no. Pero no es una cuestión de honradez. Es una cuestión de conocimiento. Lleva razón en lo que está diciendo, pero yo le digo que en nuestro caso, por ejemplo, yo voy a hablar de mí. Yo sí voy a personalizar en mí. Yo he hecho eso con personas celíacas y a mí se me han echado al alto, pero hombre, es que eso, pues ¿cómo puedes poner que esto? Pero vamos, mire usted, creo que lo que estoy haciendo es prevenir. Porque precisamente en mi cocina, pero no todo el mundo es así. Pero yo es que cuando le dije, a lo mejor, ¿pero de cuánto de alergia tiene? Digo, vamos a ver. ¿Cómo no me cuando le dije a mi hija? Tú le dices, pero por un poco que usted no te va a pasar nada. Digo, bueno, claro. Como un poquito de cianuro. ¿Sabe usted lo que pasa? No te va a pasar nada. Que eso, no, pero usted lo explica muy bien. A nosotros nos llega al contrario. Yo estoy seguro que a ellos igual. No, pero yo soy intolerante, pero muy poco. No, eso es que estamos hablando de cosas diferentes. Es que estamos hablando de cosas muy diferentes. Sí, pero a lo mismo que le sorprende a usted lo que ha visto en los restaurantes, créeme que a nosotros nos sorprende lo que hemos escuchado de lo alérgico. Entonces, porque a mí me han dicho, pues yo conozco no sé quién, que no sé qué. Eso no será celíaca. Porque vaya, yo no entiendo que una persona que sea celíaco, si te pones como se pone un celíaco, no se lo va a comer. No se lo puede tomar porque es que te pone a morirte. Es que eso no lo entiende la gente. Entonces, yo prefiero, por ejemplo, yo soy adulta y yo controlo y yo sé, pero póngase en el caso de que hay niños pequeños. Ya, pero eso no es un problema que podemos solucionar nosotros en nuestros 3 restaurantes. Claro, bueno, ahí está, no se trata tanto de... es verdad que con la celiaquía hay mucho desconocimiento porque no es una tolerancia, sino una enfermedad autoinmune, por lo cual la ingesta, incluso las trazas, no se toleran bien y pueden llegar a derivar a base de años, incluso cánceres intestinales, etcétera, yo lo sé. En fin, es un tema delicado. Igual no tiene que haberlo abierto, Antonio. Porque aquí todo el mundo está en el morcón, yo no lo estoy probando. Hay vino de Timón, que es maravilloso, que yo tampoco. Entonces, bueno, pero Antonio, ¿usted va a cerrar la conferencia? ¿Qué han liado? Bueno, yo quería, no sé si va a servir para aclarar o para liar más. Vamos a ver, hay una normativa europea que establece los criterios que se tienen que establecer en la carta de restaurantes. Entonces, la carta de restaurantes tiene que tener indicado todas las intolerancias que pueden provocar los diferentes ingredientes que puede incluir un plato. Eso es obligatorio por parte de los restaurantes. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Al estar indicada en la carta todas esas intolerancias, se exime a la empresa, al restaurante, de responsabilidades. Porque por la ley de protección de datos, el camarero no puede preguntar qué intolerancia tienes o qué alergia tienes. Sin embargo, al leer la carta, el cliente tiene que saber qué es lo que pide, que no tenga elementos de la intolerancia. Y se supone que el restaurante ha procurado tener en cuenta la contaminación cruzada. Por lo tanto, con la ley actual, la responsabilidad ya no es de la empresa, es del consumidor, que tiene que saber cuáles los problemas que tiene y qué es lo que puede comer y pedirlo en la carta. Ahora en la carta tiene que estar indicado. Bueno.
A ver, es verdad, mira, se nos ocurre que podemos hacer una conferencia para el curso que viene sobre esto, porque creo que es bastante interesante. Bueno, pues, mira, no me hace falta porque conozco a gente que es 100% gluten y que efectivamente tienen 2 cocinas para garantizar la canasta. Nada, nosotros os dejo en paz. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Estamos degustando un maravilloso vino de Bodega Vimove, ya hemos quedado sin tiempo, Ignacio. Un morcón maravilloso de Málaga, todo esto es utilizado por la mallorquina. ¿Tú lo vas a comer después? Ya se la llevo. Así es que nada, lo único que quiero daros es las gracias por el lunes, que son el día que vibráis, en vez de estar con la familia, estáis con nosotros, que también somos una familia, pero no es lo mismo, no estáis descansando. Con Andrés de Almijara, Camilo Rojas, el Patio de Beata, Mateo Mansaldo de Benetti, muchísimas gracias. Por favor, un fuerte aplauso.